Hola, somos el grupo Los Parceros y desarrollamos un intérprete para un lenguaje llamado Smart Home, correspondiente al trabajo práctico integrador de sintaxis semántica de los lenguajes. El objetivo del proyecto es permitir que un usuario pueda escribir reglas simples para automatizar una casa inteligente utilizando sensores, dispositivos, condiciones y acciones. Nuestro intérprete fue desarrollado en Python e integra cuatro partes principales: un analizador léxico o lexer, un analizador sintáctico o parser, control de errores léxicos y sintácticos, generación de una salida HTML mediante interfaz gráficas. El lenguaje permite escribir instrucciones como lo que se muestra por pantalla, es decir, cuando se cumple una condición detectada por un sensor, se ejecutan acciones sobre dispositivos de la casa. El primer componente desarrollado es el analizador léxico. Su función principal es leer el contenido de un archivo con extensión .smart o una entrada de texto en la ventana del intérprete, carácter por carácter para procesarlo, identificar los componentes del lenguaje y transformarlos en una lista de tokens. El lexer clasifica los elementos del código en las siguientes categorías de tokens. Palabras reservadas, que son palabras clave de control para condiciones, por ejemplo, when, do, if, etc. Sensores, que son identificadores para capturar datos. Dispositivos, que son los actuadores del sistema, por ejemplo, foco, aire, persiana, etc. Atributos, que son las propiedades de los dispositivos, por ejemplo, el estado, brillo, color, etc. Literales, que son valores fijos como porcentajes, temperaturas, horas, cadenas de texto y correos electrónicos. Ahora, un ejemplo de procesamiento. Frente a una instrucción como foco barra baja entrada, punto brillo igual a 80%, el lexer la descompone en la secuencia dispositivo, identificador, punto, atributo, asignación y valor porcentaje. Además, el analizador tiene la capacidad de separar el prefijo de un dispositivo de su identificador específico. Por ejemplo, al leer foco barra baja entrada, reconoce por un lado el tipo de dispositivo, o sea, su token dispositivo, y por el otro su nombre, su ID para entrada. Este permite al lenguaje reconocer y aceptar de manera flexible múltiples dispositivos de una misma categoría, como foco barra baja patio o foco barra baja cocina. Interfaz gráfica y flujo de uso. Para facilitar el uso del intérprete desarrollamos una interfaz gráfica con Tkinter. Desde la interfaz, el usuario puede abrir un archivo Smart, ver o editar el contenido del archivo, ejecutar análisis léxico y sintáctico, visualizar los tokens reconocidos, ver los errores detectados, generar el archivo HTML si el análisis fue exitoso y abrir el archivo HTML generado en el navegador. El flujo de uso es simple. Primero se carga el archivo .smart, luego se presiona el botón de análisis. Si el archivo tiene errores, se muestran en pantalla. Si no hay errores, se puede generar el HTML. Además, el programa cuenta con un ejecutable final llamado intérprete.exe, ubicado en la carpeta bin, por lo que no es necesario ejecutar el programa desde Visual Studio Code para usarlo. Después del lexer se implementó el analizador sintáctico o parser. El parser no trabaja directamente con caracteres, sino con la lista de tokens generada por el lexer. Su función es verificar que la secuencia de tokens respete la gramática definida para el lenguaje Smart Home. El parser valida estructuras como las que se muestran por pantalla. Mientras, condición, hacer. Conjunto de acciones, fin. Cada cierto tiempo, hacer un conjunto de acciones, fin. Si condición, entonces un conjunto de acciones, si no se cumple, otro conjunto de acciones, fin. Y de la estructura para dispositivo punto atributo igual al valor correspondiente. También controla que cada dispositivo use solamente los atributos que le corresponden. Por ejemplo, esta instrucción es válida. Foco-patio punto color igual a azul. Porque color pertenece al dispositivo, foco y azul es un valor permitido. En cambio, esta instrucción es inválida. Foco-patio punto color igual a blue. El Dexter puede reconocer blue como una palabra válida, pero el parser la rechaza porque la gramática solo acepta los colores blanco, rojo y azul. De esta forma, el sistema diferencia errores léxicos de errores sintácticos e informa el problema con línea, columna y cadena encontrada, como se muestra a continuación.
Cuando el archivo .smart no presenta errores léxicos ni sintácticos, el sistema genera una salida HTML. El HTML representa un dashboard básico de Smart Home. En él se muestran los sensores detectados, sus condiciones y los actuadores configurados en el archivo. La salida incluye una sección de sensores con borde verde, sensores encerrados en etiquetas H2, una sección de actuadores, cada actuador dentro de un bloque div, los atributos como listas HTML, los correos electrónicos como enlaces mail-to. Por ejemplo, si en el archivo aparece lo siguiente, el HTML genera un enlace para contactar a ese usuario por correo electrónico. En conclusión, logramos desarrollar un intérprete funcional para el lenguaje Smart Home, integrando Lexer, parser, control de errores, generación HTML e interfaz gráfica. Muchas gracias.